Hola, hola, ¿cómo están? Soy Enrique Suárez. Vamos a seguir viendo este tema de pensamiento sistémico o system thinking. Y hoy día vamos a reflexionar sobre un tema, ¿ok? Que es la estructura del sistema, la estructura o el sistema en el que nosotros estamos. ¿Influye en el comportamiento de nosotros, en nuestro comportamiento, en el comportamiento de las personas? ¿Y por qué es un tema que vamos a reflexionar? Porque muchas veces creemos que todas nuestras decisiones las tomamos porque queremos, por nuestra propia voluntad. Pero quizás no sea tan cierto. Quizás el sistema en el que jugamos, en el que estamos, tiene un efecto, una influencia o es la causa de nuestras decisiones o de nuestro comportamiento, de nuestro behavior. ¿Ok? Eso lo vamos a descubrir. Pero antes, hablarles sobre soft agents. ¿Ok? Si ustedes están pensando desarrollar sus habilidades blandas, habilidades como pensamiento crítico, colaboración, creatividad, comunicación, que son habilidades que son la base para tu desarrollo no solo personal, sino profesional y social, los invito a que visiten Soft Agents. ¿Ok? SoftAgent es una suite de coaches digitales IA entrenados para desarrollarte estas cuatro habilidades blandas. Sus pilares, sus fundamentos de su entrenamiento de los coach IA está basado en ayudarte a desarrollar conocimiento. Te van a entregar conocimiento, pero basado en ciencia y a tu ritmo. Y te van a evaluar, te van a ayudar al desarrollo. Además, te van a ayudar a ponerlo en práctica en casuísticas reales, empoderado por avatars de IA. ¿Ok? Además, te van a programar una iteración, una puesta en práctica de la habilidad de manera constante, de acuerdo a tu tiempo, ¿no? Al calendario de actividades que se programe junto contigo. Y finalmente, vas a tener un coach IA en tiempo real en cada entrenamiento que haces o que pones, en el momento que pones en práctica el skill, te van a dar coach 24, vas a tener feedback de manera constante, ¿ok? De manera constante. Y bueno, además vas a cuantificar, o sea, por primera vez vas a tener un valor cuantificable de tu habilidad, del desarrollo de tu habilidad blanda. ¿Ok? Entonces, si quieren saber más, los invito a que sigan nuestras redes en LinkedIn como Soft Agents, en Facebook como Soft Agents y en Instagram como Soft Agents AI. Listo, ahora sí, conversemos un poco sobre, o comencemos, ¿no? ¿Qué dice acá? Dice, cuando se colocan a las personas en el mismo sistema, ojo, cuando colocamos a las personas en el mismo sistema, ¿ok? Cuando colocamos a las personas en el mismo sistema, por diferentes que sean las personas, diferentes backgrounds, ¿ok? Tienden a producir resultados similares. Y esto ya nos da una pista, y en realidad esto está asociado a la anterior presentación que la encuentran en esta plataforma, que justo nos decía, o habían llegado a esta conclusión a través de un experimento, ¿no? En el MIT, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, hay un juego que ellos hacen que se llama el Beer Game, ¿no? El juego de las cervezas, que te plantean una casuística de que tú perteneces a la cadena de abastecimiento de las cervezas y tú tienes que tomar decisiones de manera que te favorezcan, pues, ¿no? Donde tú saques el mayor resultado o te beneficien de gran manera a ti como persona o como parte de una organización, que es lo que normalmente hacemos todos, ¿no? Cuando jugamos el juego del sistema. Ok, entonces, y lo que se demostró es que a pesar de que ponías personas que, por ejemplo, podían venir de distintas culturas, de distintas ciudades, de distintos países incluso, con distintas backgrounds profesionales, con distintos tipos de experiencia profesional, tendían a producir los mismos resultados. Entonces eso ya nos da un indicio de que el sistema sí afecta, ¿verdad? Ok, introducción. Dice, ¿no? Voy a poner, permítame un segundo, listo. Entonces, la perspectiva sistémica o system thinking nos dice que debemos mirar más allá de los errores individuales, ¿no? No siempre el no lograr un objetivo o el no poder resolver un problema va a tener siempre la responsabilidad en la persona que toma la decisión, ¿ya? No siempre. Eso, cuando tú asumes toda la responsabilidad de una persona, no estás aplicando system thinking, ¿no? ¿Ok? No estás entendiendo que parte del resultado de la toma de decisión no solo depende de la persona, sino depende del sistema, de entender el sistema y de encontrar cuál es el elemento en el que realmente tienes que apalancarte, ¿no? ¿Ok? Entonces, la perspectiva sistémica nos dice que debemos mirar más allá de los errores individuales o a la mala suerte para entender los problemas importantes, ¿no? Eso primero. Debemos mirar más allá de las personalidades y mirar más allá, y de los acontecimientos. Entonces, ¿qué dice acá? Dice, voy a ver esto un segundo, dice, debemos mirar hacia las estructuras subyacentes que dan forma a las acciones individuales y crean las condiciones sobre las cuales vamos a tomar las decisiones. ¿Ok? Repito, debemos mirar hacia las estructuras subyacentes. Las estructuras subyacentes son aquellas cosas que no vemos. Pues normalmente lo que tú ves es tu espacio,
¿no? Donde tú tienes el control. Eso es lo que tú miras, ¿no? Pero no ves cómo a quién tú afectas y quién te afecta a ti, ¿ya? Eso también es importante tenerlo claro. En un sistema, tú vas a tener a alguien en el que vas a afectar, en el que vas a influir, pero también alguien que te va a afectar o te va a influir, porque, porque eres parte de un sistema. Y finalmente, como parte de un sistema, el sistema está todo interconectado, está interrelacionado. Por lo tanto, tú eres causa de alguien, pero efecto de otro elemento o de otra persona, ¿ya? Somos causa y efecto a la vez. Eso lo hace difícil. Y eso hace difícil entender el sistema, porque somos causa y efecto. ¿Ok? Causa y efecto. Entonces, cuando uno quisiera resolver un problema o cambiar el comportamiento, ¿no? En general resolver un problema, ¿no? Uno debería tener una mirada sistémica del problema para entender dónde tienes que apalancarte, dónde está la palanca que tienes que empujar, que mover, ¿no? Porque esa palanca es la que puede hacer cambiar el sistema, el comportamiento. ¿Ok? Entonces, llévense esto, ¿no? Debemos mirar hacia las estructuras subyacentes que dan forma a las acciones individuales y crean las condiciones. Ok, entonces vamos a profundizar un poco. El término estructura sistémica, ¿ya? El término estructura sistémica dice así, ¿no? La estructura sistémica se ocupa de las interrelaciones, ¿no? Cuando hablemos de interrelaciones es que tú dentro de un sistema eres causa y efecto. Esta estructura sistémica se ocupa de las interrelaciones claves que influyen en el comportamiento a lo largo del tiempo, dentro de un sistema compuesto de elementos. Entonces tú tienes los sistemas están compuestos de elementos. Estos elementos, estos elementos son a la vez causa y efecto de otros elementos. Y además podemos ver también su influencia, ¿no? Y además eso también nos va a permitir luego ver más adelante el tiempo claro, el delay del feedback que va a haber a mis actos también, ¿ok? Pero bueno, la estructura entonces sistémica se ocupa de esas interrelaciones claves que influyen en el comportamiento de los elementos del sistema a lo largo del tiempo dentro de este sistema, ¿no? No se trata de interrelaciones entre personas, que si bien sí, las personas finalmente los que ejecutan, las toman las decisiones, o sea, no se trata solo de personas, sino también entre variables como acciones de las personas, ¿ya? Más que todo son las acciones. Por ejemplo, lanzamiento de un producto, ¿no? Ok, este producto, o algún conocimiento técnico, o algún tema de gestión de la empresa, ¿ok? Ya lo vamos a ver luego, pero, o sea, se trata más de las acciones y consecuencias que generan los humanos. Eso normalmente es el elemento dentro de un sistema, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El lanzamiento de un producto, ¿no? A veces las personas o las empresas, por ejemplo, si quieren que su producto venda más, se pueden enfocar en ventas o en marketing, ¿no? Que es lo primero que te diría no, a ver, no tu sentido común, pero puede ser una decisión que tomes, ¿no? Oye, te dicen, no, necesitamos vender más. Ah, entonces hay que hacer más ventas y más marketing, ¿no? Y claro, quizás en el corto plazo empiece a aumentar, porque estás empujando, ¿no? Es decir, de repente te vuelves más agresivo y contratas más personal de ventas, o empiezas a comprar más campaña en marketing digital, ¿no? En marketing digital. Ok, entonces al inicio puede que empiecen tus ventas, pero esa acción de empujar más marketing, comprar más ads o pagar más vendedores, puede que en algún momento genere otra acción, ¿no? Otra acción, que puede ser el aumento de los costos, ¿no? Sí, podría ser, ¿no? Me voy a imaginar algo, ¿no? El aumento de los costos. Entonces, esos aumentos de los costos genera un punto donde no hay no sé, puede ser como quizás el producto no era, o sea, quizás apuntaste mal y vamos a imaginar que el producto no era tan bueno, o sea, que el problema no era las ventas y el marketing, sino el producto. Entonces, ok, la gente empieza a comprar y de pronto empieza a haber devolución al equipo o empieza a haber caídas, ¿no? La gente empieza a dejar de suscribirse, ¿no? Cancela sus suscripciones. Entonces, tú sigues empujando vendedores, vas gastando, pero a la vez empiezas a aumentar las devoluciones. Y si es un producto de hardware, o sea, estás aumentando un círculo vicioso porque vendes más, la gente compra, se da cuenta que el producto no era tan bueno, lo empieza a devolver y tú estás produciendo más, pero te estás quedando con devoluciones. Y entonces, y tú ves tus vendedores y empieza a caer las ventas, ¿no? Producto de esas devoluciones, las ventas empiezan a caer. Y entonces tú dices, no, hay que vender más. Entonces, vendes más porque se está cayendo y luego empieza otra vez, quizás mejor un poco, pero luego empiezan a devolver tu producto o empiezan a dejar de comprar, ¿no?
o empiezan a desuscribirse y empiezan las devoluciones y empieza a caer la venta. Entonces, ¿qué pasó? Que, claro, ¿cuál es el problema? Ahora me entiendes y rápidamente tú me dices, seguramente, Enrique, pero deja de contratar y deja de vender apps. Sí, claro, pero en la vida real, el problema es que el feedback de esa acción que tomaste de contratar más personas para ventas y de meterle dinero a una campaña en ads, el feedback demora. Ese es otro gran problema del sistema. Ya, el otro gran problema del sistema, además de verlo, ¿ok? Porque son a veces muchas cosas subyacentes y que tienes que tener un conocimiento técnico y entender las relaciones, ¿no? Entender las relaciones entre los elementos de un sistema tampoco no es fácil, ¿no? Eh, el otro gran problema de los sistemas es el delay en el feedback. Y eso hace que hasta que tú te enteres que la decisión que tomaste no fue buena, a veces pasan dos cosas. A veces nunca te enteras, porque puede ser muy long time, o se puede demorar demasiado, o cuando te enteras ya es muy tarde, ¿no? Ya golpeó mucho, ¿no? Y un ejemplo de esto es, se me ha venido a la cabeza, por ejemplo, esta empresa que es muy innovadora y disruptiva en tecnología, que fue el AI Pin, ¿no? Ellos hicieron un dispositivo que no tenía pantalla y que te permitía ver el contexto del entorno y basada en eso preguntarle y tomar decisiones a tu asistente. Era como un asistente, pero como un pin, ¿no? ¿Y qué pasó? Pasó algo similar. Ellos empezaron a vender fuerte, empezaron a meterle más plata a marketing, empezaron a vender y se disparó la venta. Metieron más, crearon más producto, se disparó hasta que después de un tiempo empiezan a recibir el feedback del sistema, el feedback de su decisión. ¿Y cuál fue? Que el sistema, el producto no era del todo bueno, estaba fallando y empezaron a de las devoluciones. Y que llegó un punto donde tuvieron más devoluciones que ventas, pero ya se hicieron con demasiado producto, ya tuvieron, como es hardware es mucho más peligroso, ¿no? Si fuera software quizás los costos no hubieran sido tantos, pero esto era hardware. Entonces se quedaron sin capital y tuvieron que vender la compañía, ¿no? A pesar que era para mí el futuro de los celulares, para mí por lo menos, es sin pantallas, ¿no? O por lo menos accesorios que complementen la pantalla, ¿no? Pero bueno, entonces, claro, pero para entender eso yo tengo que saber que un tema importante es el producto, ¿no? O sea que a veces lo primero que tú tienes que ver es si tienes un buen producto, ¿no? Pero bueno, entonces, también un poco con eso ahora se habla de estos pensamientos sistémicos, o se recomienda pensamientos ágiles, mentalidad ágil, para, como es difícil ver el sistema, a veces de repente comenzar en chiquito y tener feedback rápido, ¿no? Y luego vas creciendo, ¿no? Porque el problema de cuando creces, el feedback demora. Entonces, antes de crecer, mejor es asegurarte que el producto lo tienes, es bueno, y luego empiezas a crecer, ¿ok? Pero bueno, ¿a qué iba con todo esto? A que eso, ¿no? De eso un poco se trata la estructura sistémica. No nos referimos solo a estructura fuera del individuo, obviamente, porque nosotros somos parte de la estructura, ¿no? Lo que pasa es que lo que entra al sistema no eres tú como persona, sino es tu decisión, es la acción que tú tomas. Aumentar ventas, ok, ese aumentar ventas, ¿qué efecto va a generar? Y ese efecto, ¿qué otro efecto genera? Y ese otro efecto, ¿cómo regresa al sistema? ¿No? Y así, empiezas a crear el sistema, el arquetipo del sistema en el que estás, ¿no? Nosotros somos parte de la estructura. Esto significa, ahora entender que nosotros somos parte de la estructura, significa que si encontramos en el sistema, si lo entendemos bien, que eso toma su tiempo, pero una vez que lo entendemos bien, lo dibujamos bien, ¿no? Tenemos todas las interrelaciones del sistema en el que estamos, podemos saber dónde apalancarnos, ¿ok? Dónde apalancarnos. Entonces yo recomiendo que hagan este ejercicio, ¿no? Entonces significa que a menudo tenemos el poder de crear las estructuras dentro de las cuales operamos. Sin embargo, ¿ok? Sin embargo, y acá voy a ponerlo por acá. Sí. Sin embargo, la mayoría de las veces no percibimos ese poder. De hecho, no solemos ver la estructura del sistema en juego. ¿Ok? Y a veces ni lo queremos ver, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo hemos visto en videos anteriores que también están en esta plataforma. Son los errores típicos que cometemos, ¿no? Solamente nos enfocamos en nosotros, en nuestras decisiones, no entendemos que somos causa y efecto dentro del sistema. Eh, a veces eso también es producto de que el feedback demora, ¿no? ¿Ok? Entonces, esas características hacen que no solamos ver el sistema, no solamos, no sea, no suela, o sea, no usemos con frecuencias frameworks, por ejemplo, para ejecutar, ¿no? Los frameworks nos ayudan justamente a ver esa idea holística, ¿no? ¿Ok? Todo el sistema, por ejemplo, ¿no? Para lanzar, vamos a imaginar, lanzar un producto, todo el sistema es el design thinking, ¿no? O sea, es el sistema, bueno, es el sistema para lanzar un producto, pero nos dicen todos los elementos interrelacionados que nos permiten tener un producto bueno.
luego va el Grow to Market, o hay otro sistema, y así, estamos llenos de sistemas, pero hay que aplicarlos, ¿no? Y ya cuando vas más arriba, obviamente se va complicando más, ¿no? Sistemas sociales, que también deberías entrar, ver cuál es la palanca para que ataques ahí, ¿no? ¿Ok? Entonces, nuevamente, sin embargo, la mayoría de las veces no percibimos ese poder, de hecho no solemos ver la estructura del sistema en juego. Ok, características de un sistema. Lo que les decía, ¿no? Demoras en obtener el feedback de nuestras decisiones. Mientras más grande el sistema, más complejo el sistema, más va a demorar. Un elemento del sistema a veces o normalmente no tiene acceso al elemento del otro sistema, ¿no? Y cada elemento muchas veces se enfoca solo en sus objetivos e intereses. Listo. Entonces, para cerrar, recordarles que si están pensando en desarrollar habilidades blandas con IA, sea porque quieres crecer personalmente, crecer profesionalmente o crecer también a nivel social, en tus interrelaciones o en tus intrarrelaciones, los invitamos a visitar SoftAgent. SoftAgent es una manera efectiva, personalizada y flexible de desarrollar tus habilidades blandas, ¿ok? Se hace a través de coaches digitales IA que están entrenados para desarrollarte pensamiento crítico, colaboración, comunicación, creatividad. ¿Ok? Algunos de sus pilares, bueno, te enseñan basado en evidencia científica, te dan entornos de simulación o casuísticas reales para que pongas en práctica tu habilidad usando avatares IA. Esto es iterado en el tiempo, o sea, esto está programado en un calendario de acuerdo a tu tiempo, es espaciado en el tiempo. Y además, en cada puesta en práctica, en cada casuística real con los avatars, vas a tener un coach que te va a dar en tiempo real feedback de cómo estás ejecutando, cómo estás usando tu habilidad blanda. Y lo mejor de todo es que por primera vez en la historia vas a poder cuantificar esa habilidad blanda. ¿Ok? Así que los invito a que vayan a nuestras redes sociales, SoftAgents en LinkedIn, SoftAgents en Facebook, SoftAgents AI en Instagram. Listo, para terminar entonces, conclusión. Las suposiciones de que las causas de un problema son causa externa a los elementos del sistema son características del pensamiento no sistémico. ¿Ok? La estructura del sistema sí influye entonces en el comportamiento de las personas. Listo, nos vemos. Gracias.